Estimadas audiencias, bienvenidas a nuestra tercera y última transmisión del día de hoy, martes 10 de febrero del año 2021. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Un placer estar con ustedes cuando son las 11 de la mañana con 30 minutos. Fíjate, estamos arrancando ahora sí a tiempo, mi estimado Arturo Gallegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias por la invitación, como siempre aquí. Pues Arturo, amigos y amigas, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Derecho, especialista en Geopolítica Mundial, académico en Derecho Constitucional en la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania, donde está radicando y desde donde nos estamos conectando con él a través de la vía de Internet. También analista internacional en medios de comunicación de tal trascendencia como Hispan TV, Indus TV, las agencias Telesur, RT y Sputnik. Olga Alicia, bienvenida y pues termínale ahí de dar lo que este hombre, Arturo, gran currículum. Sí, bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, lo más importante que hay que decir de Arturo es que es un estudioso de todos los fenómenos sobre todo de la política mundial, lo que sucede en cada región del planeta. Así es que su voz siempre es una voz muy calificada, y lo más interesante también es que tiene una mirada diferente, totalmente diferente a la corriente con la que regularmente nos llega la información, que son los grandes medios de comunicación monopólicos, y él tiene una mirada crítica, analítica, lo diremos así, desde la izquierda, y desde esa mirada también queremos conocer la opinión de este académico de derecho, maestro en Derecho Constitucional, sobre lo que ha sucedido este fin de semana, el pasado domingo, en Ecuador, ¿sí? Por donde vaya, que nos dan la sorpresa y gana en una primera vuelta con una gran ventaja, pero con un porcentaje todavía insuficiente para imponerse sin necesidad de una segunda vuelta electoral, Andrés Arauz, un candidato correísta, a ese sí se lo ubica, es decir, del grupo político que gobernó Ecuador en otro momento, con Rafael Correa, también identificado plenamente como una opción de izquierda, y se va a una segunda vuelta que se realiza hasta abril próximo, hasta el 11 de abril, la segunda elección. Está por definirse contra quién va a contender, porque Andrés Arauz gana esta primera vuelta con el 32.35% de los votos, pero otro candidato que también se define como de izquierda y que es un líder indígena, Yacu Pérez, obtiene el 19.73%, y el candidato de la derecha de Ecuador, el empresario Guillermo Lasso, obtiene 19.59%, casi empatado el segundo lugar. ¿Cómo ves tú esta elección, querido Arturo? ¿Cómo ves tú la posibilidad de que gane la segunda vuelta Andrés Arauz? O la gana con los votos de la simpatía de izquierda que pueda tener el indígena Yacu Pérez, o es posible realmente que los votantes de Yacu Pérez se unan con el empresario Guillermo Lasso y formen una mayoría que aplaste la opción del correísta. Mira, ahorita creo que estamos reanudando, como ustedes habrán podido dar cuenta, amigos y amigas, tuvimos un pequeño corte con la internet, él se está volviendo a conectar, hay un problemita con su audio, esperemos que tengamos la oportunidad, mi estimado Arturo, de poder recuperar ya también, así como la imagen, recuperar también el audio. De hecho, ese fue el problema que finalmente originó su salida. Lo cierto, Olga, es que es muy interesante mencionar en lo que estamos esperando que vuelva a tomar. No, todavía no. En lo que vuelva él a conectarse, mencionar este caso de Correa, una inicia que también fue objeto de una persecución por parte de los grupos de la derecha y la ultraderecha. Todavía no te escuchamos, tenemos problemas, no te alcanzamos a escuchar, pero fue un impulsador de grandes reformas en materia económica, política, social,
que llevaron de nueva cuenta a hacer una especie así como de milagro ante las naciones más desarrolladas que decían, bueno, como así como estaba sucediendo con Evo Morales en Bolivia, pues Ecuador estaba dando grandes pasos hacia el combate de la pobreza, de la marginación, la participación ciudadana, también la democracia se estaba fortaleciendo con este modelo de desarrollo más apegado a las ideas del socialismo y del comunismo, amigos y amigas. Por eso hay que hacer también la diferencia de que estos sí son gobiernos de izquierda y que de una forma, estos sudamericanos, pagó el precio frente a la derecha y la ultraderecha conservadora Galicia, sí, que lo acusaron de cometer delitos y que precisamente frustraron la posibilidad de que este proyecto económico, político, social y cultural pues se continuara. Y bueno, llega este señor Lenin, no sé si te acuerdes, a la presidencia de Ecuador. El actual presidente. Y es el que golpea en la base la estructura social, la estructura económica de este gobierno correísta, y uno de sus principales actos como halcón fue precisamente, Olga, entregar a Julian Assange, sí, a la justicia británica. Así es, al que había protegido el gobierno de Rafael Correa. No sé si ya nos escuchan. Está conectándose. Bueno, mientras tanto queremos comentarles a ustedes que en el caso de Andrés Arauz, que se perfila ahorita como el ganador de las elecciones, bueno, él fue ministro del gabinete de Rafael Correa. Es un joven, Javier, tiene 36 años y le llaman el hijo pródigo de la Revolución Ciudadana, así le mencionan. Y creo que también es interesante dar algunas cifras sobre sus contrincantes, porque aunque uno, Yaco, ¿verdad? Se ubica dentro de la izquierda, Yacu Pérez es un rostro visible de la dirigencia indígena en el país. Yacu Pérez es un abogado de 51 años. Bueno, él se autodefine también de izquierda, pero el otro contrincante, Guillermo, ahorita me recuerdo, Guillermo Lazo, están casi empatados por el segundo lugar. Todavía, como van apenas el 99% al día de hoy en lo que se conocemos de la información más reciente, ahora sí, ya están empatados. Qué bueno que ya pudiste regresar, sí, Arturo. Ya de nuevo. Sí. Vimos algunos antecedentes. Una visión general. Una visión general de quiénes son los candidatos muy rápidamente. Y este rechazo que estábamos haciendo de la votación, cómo quedó el domingo, con una gran ventaja para el correísta, el candidato de Andrés Arauz, pero también sin la posibilidad de poder imponerse y la necesidad de una segunda vuelta que es hasta abril próximo, el 11 de abril. Arturo, espero que ya hayas resuelto tus problemas de conectividad. Pero el 11 de abril se decide, pues, contra quién va a contender. Yo no sé si tú ya tengas el dato, Arturo, de contra quién va. No, tampoco está confirmado. Se manejan cifras que dan muy poca diferencia entre los dos posibles segundos lugares. Entonces sería muy difícil realmente decir con certeza quién va a ser el oponente de Arauz. Sí. ¿Tú qué ves? Era la pregunta que te estaba haciendo antes de que se interrumpiera la comunicación. ¿Tú crees que las bases electorales que votaron por Yacu Pérez, que es el rostro visible, así lo presentan, de la dirigencia indígena de Ecuador, ¿tú crees que el electorado que votó por él decida unirse al voto del empresario Guillermo Lazo de la derecha para derrotar al correísta Andrés Arauz? ¿O finalmente los seguidores de Yacu Pérez, en caso de que sea Guillermo Lazo quien llegue a la contienda, se vayan con Andrés Arauz? Pues lo formulas muy bien, Olga, porque dijiste los seguidores o los simpatizantes o los votantes o como le queramos llamar a la gente que está detrás de, más bien detrás de Arauz, en el sentido no de financiamiento, sino sus seguidores, ¿no? Porque lo que sí es cierto, lo que no tiene ninguna duda, es que si por el señor Carlos Ranulfo, que en realidad se llamaba así, Carlos Ranulfo, se cambió el nombre a Yacu en el 2017,
Si fuera por este señor, por Carlos, él obviamente llamaría a sus votantes a no votar o a no apoyar a ninguno, pero obviamente esto favorecería a Lasso. El punto aquí es que este personaje, Yacu Pérez, ha construido su campaña desde la visión o desde la óptica de que él va a ser contendiente en la segunda vuelta. Inclusive en sus entrevistas ni siquiera se aventura a responder esa pregunta que tú acabas de hacer, ¿a quién apoyaría en caso de? Porque él dice que no va a haber en caso de. Él dice que él va a ser, que él va a estar en la segunda vuelta y que por eso no hay ni siquiera la necesidad de responder a esta pregunta. Por supuesto que el que calla otorga y su silencio pues solamente evidencia que no está dispuesto de ninguna manera a apoyar al correísta Araúz. Y si atendemos a los antecedentes de este personaje, pues nos vamos a dar cuenta muy claramente. Basta una somera búsqueda por internet para ver las posiciones que este personaje ha defendido, y han sido siempre las mismas posiciones de los grupos anticorreístas. Él mismo ha sido un anticorreísta pues rabioso, y no tiene empacho en decir que él está en contra de Araúz, casi o más que del empresario Lasso. Así que para contestar esta pregunta, pues atenderíamos a quién diría qué cosa, porque de este personaje Yacu, antes Carlos, no va a venir nada bueno para Araúz. No podemos esperar ningún tipo de apoyo oficial. Inclusive, menos me sorprendería que llamase a sus seguidores a votar por Lasso. Ahora, de la base que este personaje maneja, que si bien existe, los votantes, pues hay muchas personas que simplemente se fueron influenciadas y con la finta de este disfraz de indigenista, de ecologista, que no habla sobre la realidad que está detrás de este personaje. Si estas personas logran ver a través de este disfraz o están, digamos, apoyándolo de una manera sincera porque creen que sus posiciones son de izquierda cuando no lo son, pues tendrían que tender a apoyar a Araúz en la segunda vuelta. Pero también, como dije, va a depender mucho de su actitud, porque si este tipo llama explícitamente a no votar por Araúz, entonces sí va a haber un problema grande para la izquierda ecuatoriana. Arturo, me gustaría primero también, tú sabes, para hablar de la geopolítica, hay entonces que ubicar a los protagonistas. Y en el caso de Ecuador sabemos que Correa pues pertenece a un izquierdismo de a de veras. Pero bueno, el espectro del izquierdismo es muy amplio. De la izquierda formal, vamos a decir socialismo, comunismo, anarquismo. Y en el caso del grupo opositor, tradicionalmente lo ubicamos en el caso de Ecuador, al igual que en el resto de Latinoamérica, lo ubicamos como que son de las alas del ala derecha. Pero en el caso ecuatoriano, ¿qué representa el modelo de Correa, del cual ahora pues estamos aparentemente siendo testigos de un resurgimiento de esta línea ideológica, cultural, política y social? Y por otro lado, ¿qué representa el grupo que quiere continuar con el modelo de derecha que se impone cuando pues se acusa y se le pone una trampa de carácter legaloide, vamos a ponerlo así, a Correa, y que propicia que su modelo de desarrollo y su modelo político se terminara? No sé si me escuchaste la pregunta, Arturo. Sí, lo escucho bien. Por favor. Sí, es importante eso que mencionas, Luis. Creo que es primero importante conceptualizar estas dos corrientes. Son muy claras y muy definidas. En el Ecuador, el proceso que se inicia con la elección de Correa en su primer mandato es un claro giro en contra de las políticas neoliberales que se venían aplicando como casi en la mayoría de Latinoamérica desde principios de los años 90, finales de los 80, que cabe decir que en Ecuador tuvo repercusiones catastróficas, pero de un nivel que no conocíamos en México en ese tiempo todavía. En Ecuador,
llegaron a tal punto de perder su moneda, inclusive el sucre desapareció del plano nacional y fue reemplazado por el dólar, el dólar americano, lo cual ató su economía completamente a la economía norteamericana. O sea, un país que pierde completamente la capacidad de emitir su propia moneda está a expensas de lo que ocurre en la economía de otro país, de ese país del que utiliza esa moneda, que en este caso son los Estados Unidos de Norteamérica. Y todo esto se dio en ese contexto de los gobiernos neoliberales, en los que uno de sus grandes exponentes fue Lucio en Ecuador. Y poco después viene entonces esta ola electoral, esta revolución, digámoslo así, pacífica, como le llama inclusive Obrador, ¿no? A la Cuarta Transformación, que también se da en un contexto parecido, es una revolución electoral, pues un cambio, una gran reforma en las urnas, de la mano del candidato Rafael Correa y este Movimiento Ciudadano. Correa implementa pues una política que pudiéramos conceptualizar dentro de esta pléyade de lo que Hugo Chávez conceptualizó como el socialismo siglo XXI, que también a su vez es algo muy relativo y muy amplio. Pero le llamamos así a todos estos gobiernos de corte izquierda que surgieron en Latinoamérica, principalmente primero en Sudamérica, como consecuencia de la implementación del neoliberalismo, sobre todo a mediados de los años 2000, en gran medida, diferentes años, ¿no? Y después, como vimos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, etcétera. Y bueno, Ecuador pertenece a esta gama con el gobierno de Correa. Correa es un economista de carrera, de profesión, con posgrados, una persona muy preparada, muy elocuente, muy articulada al hablar, si lo han escuchado. Y tuvo resultados el gobierno de Correa, yo creo que junto con Bolivia, de los más exitosos dentro de esta... Sí, lo decíamos hace rato. Sí, y de hecho, sin tener pues el boom del petróleo que tuvo Chávez, ¿no? Esta ventaja de recursos naturales, Ecuador, un país muy modesto en ese sentido, junto con Bolivia, que también tenían muchas más adversidades numéricas, estadísticas, con las cuales pues rápidamente remontar y tener grandes avances, lo cual en Venezuela pues no era de ese grado. No estamos, o sea, había muchos problemas en Venezuela, pero no estábamos hablando de los problemas del nivel de Ecuador o de Bolivia, así que tuvieron éxito, bastante éxito estos gobiernos, tanto el de Evo como el de Correa. ¿Qué representaba? Pues era, yo diría, si lo tuviera que definir, lo representaría como un gobierno popular, en el sentido de que está a favor de la gran mayoría del pueblo, de las grandes mayorías desposeídas, o sea, no populista, no confundir populista, que es un término que significa más bien prometer o ser demagogo, de prometer cosas las que quiere hacer, las que quiere el pueblo, sino que realmente estar a favor del pueblo y de la mayoría. Eso es popular. Así que Correa tiene un gobierno progresista, popular y nacionalista. Y ahí es donde entró en conflicto en gran parte con las clases pudientes, tanto del Ecuador, incluido este señor Lazo, que es uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil, y con, obviamente, pues el gran vecino del norte. Si ustedes recuerdan, una de las grandes luchas que dio el presidente Correa dentro de su mandato fue la campaña de la mano negra de Chevron, donde expuso las porquerías y las cochinadas y los desastres ecológicos que este señor Yacu, que se da de ecologista, no lo hizo, que habían ocasionado en la Amazonía ecuatoriana, extrayendo los recursos ecuatorianos de petróleo, y Correa retirándole sus concesiones. Fue una campaña mediática enorme que fue dada a conocer sobre todo por la cadena Telesur, y se hicieron documentales, etcétera. Así que este es el perfil político de Rafael Correa. Rafael Correa y el correísmo, como le llaman, es un movimiento también popular, nacionalista y antiimperialista. También en lo político se alineó al ALBA, por ejemplo, y estuvo apoyando al gobierno de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba. Así que en lo político ha sido firmemente antiimperialista,
y eso también es algo que no le perdonan las clases burguesas ecuatorianas, latinoamericanas y por supuesto el vecino del norte. El intento aquí de tener a Lasso como presidente es claramente un retorno a las políticas neoliberales entreguistas y complacientes de los intereses norteamericanos y de las burguesías locales, porque Lasso pues es un banquero, representa a estos intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sobre todo de los consorcios norteamericanos que quieren regresar a tener el control de los recursos ecuatorianos y que, como siempre, utilizan a esta pequeña burguesía local, ¿no? A estos ¿Es dueño de vendepatrias. bancos? ¿Es dueño de algún banco? Según tengo entendido, es de los mayores accionistas y miembros de la, ¿cómo le llaman? CEO en español, el consejo la gerencia. administrador, ¿no? De lo que es el Banco de Guayaquil. Sí. Oye, Arturo, bueno, estamos centrándonos en el caso de Arauz, que es correísta, y sus contrincantes. Según los números, vamos a ver un poquito los números. Arauz obtuvo el 32.35% de los sufragios y sus otros contrincantes están casi empatados. Uno tiene 19.7%, Yacu Pérez, y el otro tiene el empresario Guillermo Lasso, 19.6%. Bueno, entre todo da, ¿qué serán? 40, como 73 puntos, algo así, ¿no? Sí. Pero hubo 16 contendientes. Hay una gran cantidad de contendientes que se llevan entre todos como el 20%, considerando los que fueron a abstenerse, a cruzar la boleta, anularla, que no sé si se dio este fenómeno, pero en todas las elecciones suele suceder. Entonces, hay por lo menos un universo de 20%. Suponiendo que se unieran Yacu Pérez y Guillermo Lasso y que se llevaran a sus electores en una alianza contra el correísta Andrés Arauz, lo rebasarían por 8 puntos. Todavía hay 20% que se distribuyó en otra gran cantidad de contendientes. ¿Cómo están los números? Te quiero comentar nada más un detalle curioso que a mí me da risa muchas veces cuando lo recuerdo. Hubo un contendiente por la gubernatura de Chihuahua que en la elección interna se la ganó otro priista. Este contendiente por la gubernatura, por la candidatura del PRI, era un productor de manzanas, Artemio Iglesias, ya falleció, en el filósofo de Rubio. Y cuando le hablaban de la posibilidad de que se unificara con otros para vencer al favorito de la nomenclatura priista, dijo, es que la gente no son manzanas, no las puedes acomodar en una reja y después decir, te paso mis manzanas y con eso ganamos. Estas alianzas no se pueden prever que resulten de esa manera. Entonces yo digo que no se puede prever que los seguidores de Yacu Pérez, sumados a los de Guillermo Lasso, superen con 8 puntos a Andrés Arauz y que tampoco sabemos qué va a pasar con ese 20% de los que votaron por alguno de los otros 14 contrincantes. Tienes mucha razón, claro, es como lo comentaba ahora, por eso me gustó esto de introducción que tú diste en el sentido de que a ver qué hacen los seguidores, ¿no? Y no el mismo Yacu, porque Yacu sabemos, es a todas luces claro que Yacu, si tiene que escoger a uno de los dos, va a escoger a Lasso por los antecedentes que tenemos porque él ya fue gobernador, le llaman allá, tiene otro nombre porque son departamentos, no es gobernador, pero ya pero es jefe de gobierno. Sí, fue jefe de gobierno en un departamento donde sus números son desastrosos y donde, por cierto, tampoco implementó para nada el ecologismo, ni mucho menos el socialismo. Así que no es un personaje que venga de la nada tampoco, como se está manejando, el redentor de la tercera vía, etcétera. Es un personaje que tiene su historia, que se cambió el nombre, como dije, en 2017 para darse un nombre indígena y que ha estado golpeando al gobierno de Correa desde que Correa está en el gobierno. Y que ya gobernó. Oye, me recuerda un poquito al subcomandante Marcos acá. Vamos a entrar en ese tema, Olga, no te preocupes, pero por ahí van, las semejanzas no terminan ahí. Este personaje tuvo mucho que ver con la cuartelada que dieron en 2010 los policías ecuatorianos. Si ustedes recuerdan, casi terminan asesinando a Correa. Hubo ahí unos disturbios muy
tétricos ahí que no sabemos qué ocurrió realmente, pero que fue prácticamente salvado Correa de una manifestación de policías amotinados. Y este personaje estuvo muy presente a través de lo que era, es que el partido de él, el partido que se llama ahora, le han cambiado el nombre, Pachactic se llama. Es como quien dice el brazo político de un grupo indígena, que también ahí hay unas coincidencias muy grandes con el caso mexicano y el zapatismo, un grupo indígena que es la CONAIE. Y la CONAIE en Ecuador es como aquí no sé, la Coordinadora Nacional Indígena o algo así. Ajá, el Esta Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sí, fue una, no es un organismo gubernamental, sino una asociación de pueblos indígenas. Okay. Y como te digo, como le llaman aquí en México, bueno, allá en México, el Congreso Nacional Indígena, creo, el CNI. Ajá. Y allá en Ecuador ha sido un grupo de la CONAIE que ha estado insistentemente en contra de todos los proyectos de infraestructura de Correa. Igual, con muchas similitudes que el indigenismo político en México, alguna parte del indigenismo político en México, igual, alguna parte del indigenismo ecuatoriano, agrupados en la CONAIE, crean un brazo político que es el Pachactic, que es el partido que curiosamente ahora lleva a la candidatura a este personaje, que se cambió el nombre para oírse más indígena, y que tiene una serie de conexiones con un montón de ONGs y asociaciones que si tú las sigues te llevan hasta la NET, que es este departamento de los Estados Unidos que está muy asociado a agencias de la CIA y etcétera. Entonces es un entramado que tú no tienes idea, pero si cualquier persona que haga una búsqueda rápida de este personaje y vaya siguiendo las ligas de las ONGs con las que él se financia y se apoya, va a llegar rápidamente a esta NED, que es una agencia estadounidense que opera en muchos países, y es por eso que mucha gente le llama a este movimiento el movimiento onejista. Ok, fíjate que qué interesante porque hay más similitudes de lo que yo imaginaba. Claro. Con el movimiento zapatista, que si los ponen en ese dilema van a votar en contra de López Obrador, ¿no? Por supuesto, ya lo hemos visto, de hecho no es la primera vez, no es algo nuevo. Esta NED se llama en español Fundación Nacional para la Democracia, hasta el nombrecito ya está bastante raro, ¿no? Sí. Para que los escuchas lo puedan buscar si quieren. No, claro, no es algo nuevo en Ecuador, de hecho en Bolivia hay también una sección de indígenas, que está asociada o agrupada en movimientos pseudoindígenas que se han opuesto a todos los proyectos de Evo Morales, y de hecho este personaje, Yacu Pérez, estuvo apoyándolo siempre desde Ecuador y ha dado declaraciones en el sentido de que Evo Morales es indígena solo de apariencia, pero es más blanco que cualquier otro. Bueno, es un personaje realmente golpeador, es un porro de la política que se ha bañado en una demagogia pseudoindígena y que se ha hurtado muchos de los principios o lineamientos de los pueblos originarios para golpetear al gobierno progresista no solo de Correa, sino de Evo e inclusive de otros gobiernos. Pero si tú sigues las ligas de esta NED, vas a llegar también al Instituto para la Democracia, que es una rama del Partido Demócrata, y entre ellos, entre estos documentos, la periodista de Telesur, Eva Goldinger, ha revelado que este personaje, junto con otros grupos de oposición venezolana y mexicana, y nombra ahí el Partido Acción Nacional, han sido entrenados como grupos opositores por este instituto ligado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Qué interesante, Arturo. Luego entonces, no es ninguna coincidencia que los panistas estaban tirando lágrimas de cocodrilo cuando llegó Biden a la Casa Blanca, porque llegaban otra vez sus aliados, pues, al poder, ¿no? O sea... Oye, Arturo, ¿no se van también estos grupos a capacitar allá con el Partido Socialdemócrata en Alemania? En Alemania tenemos otra variante y que también tiene mucha ligue con esta. Obviamente en Europa... Sí, claro. En Europa ya no tenemos, lamentablemente, estos grupos indígenas, los indoeuropeos, pobladores originarios del continente o que llegaron hace mucho tiempo,
pues fueron casi, si no erradicados, asimilados dentro del contexto y el paradigma del Imperio Romano. Por lo general, todos estos grupos fueron absorbidos. De hecho, se dice que los pocos grupos que quedan de europeos originales son aquellos como los vascos, por ejemplo, en el norte de España, y otros tantos grupos en los Urales, pero Europa es el mundo romano, o digamos, el mundo surgido de ese hoyo negro, ¿no? Donde se fusionó toda esta materia de grupos, pero aún así, fíjense qué curioso, aún así hay ciertos grupos europeos de corte fascista, ultranacionalista, que reivindican orígenes no occidentales o no europeos o no romanos, que van más allá y que dicen que, por ejemplo, sus ancestros aquí en Alemania no son los germánicos que digamos, se fusionaron con el mundo romano, sino que son vikingos venidos del norte. Visigodos, sí, godos y todo exacto, ese estos tribus escandinavas, ¿no? Ajá. Y lo mismo hacen otros grupos de pueblos como los fascistas griegos, reivindican sus antepasados hasta Alexander, hasta los tiempos de Troya, de la cultura misiánica, de la edad de bronce, y lo mismo hacen los turcos con el imperio hitita, y bueno, tratan de ser distintos y empiezan también a ensalzar estas antiguas religiones. Luego entonces tenemos griegos que siguen creyendo fascistoides, que siguen creyendo en Apolo y en toda esta suerte de dioses, en Zeus. Los dioses, en Thor sí, también. Sí, en Thor, claro, este es típico pensamiento protofascista de Europa. Ahora, aterrizándolo en la actualidad, acá en Europa tenemos un movimiento que está creciendo, que se originó en Suecia con los Fridays for Future de Greta Thunberg, esta niña que empezó a utilizar un discurso ecologista, pues agarró fuego, se prendió por toda Europa, y aquí en Alemania, por ejemplo, en mi ciudad donde yo vivo, que es una pequeñita ciudad de 60,000 habitantes, más pequeña que Tecate, teníamos hasta cuando había clases presenciales todos los viernes manifestaciones de chicos de 13 hasta 16 años, manifestaciones pues, no sé, de 1,000 personas, de niños de 1,000 personas que iban y se manifestaban, que curiosamente ahora este Fridays for Future ha crecido tanto que está haciendo su entrada triunfal en la política internacional y están exigiéndole a Angela Merkel, curiosamente, que rompa el acuerdo de gasoducto con Rusia, Nord Stream 2, porque argumentan es nocivo para la ecología en Europa. Y obviamente esto es curiosamente súper beneficioso para las empresas norteamericanas que quieren vender sus gases mucho más pesados, mucho más caros en Europa. Así que... Greta Thunberg es una invención, es una imagen que están utilizando para sacar adelante esos intereses. Si tú me dices que Greta ha estado en las principales en la conferencias ONU, en los principales de escenarios. climas, ¿cómo hace ella para llegar ahí? Pues no. Así es. Mientras que otros ambientalistas auténticos los asesinan. Por supuesto, entonces esto es una nueva estrategia, pues lo vemos en México ahora con el Tren Maya y con otros proyectos. Ahora todos son ecologistas, ahora de un día para el otro todos me salieron proteccionistas de la jungla, proteccionistas bueno, de todo. Ahora resulta que no hay que hacer ni una casita porque se daña el medio ambiente, cuando con anterioridad era lo que pedían arrasaban, modernización, pedían luz, pedían agua, pedían todo tipo de servicios, y ahora no quieren tener ni un tren. Entonces de todo esto están mamando, mi estimado Armando, Arturo, ahora esta derecha y ultraderecha. Oye, qué interesante análisis, porque fíjate, yo estaba viendo mientras tú describías, hacías pinceladas sobre la personalidad de este Yaku. Yo encontré una similitud con el subcomandante Marcos, pero la similitud va mucho más allá del personaje en sí. No solamente es el personaje, son muchas de las causas, la confrontación que llevan, y la confrontación no con López Obrador, porque tú dices, es que está confrontado López Obrador. No, esta corriente política del subcomandante Marcos también se confrontó contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando él fue
el candidato de la izquierda. Y si surge otro, se van a confrontar contra él. Y entonces, dicho así, ya entiendo más lo que tú me mencionas, de que en el fondo estos personajes se van a liar, ¿verdad?, con los extremos, que no son tan extremos y que se unen con el empresario Guillermo Lasso. Pero eso es a nivel de los cabecillas y sus grupos políticos completos. A nivel del electorado debe ser otra cosa, ¿no? Y lo mismo ocurre con el zapatismo. El zapatismo hay bases que son bases populares y que están de buena fe en un movimiento que lamentablemente no tiene un norte en lo político y que muchas veces consciente o inconscientemente ha servido a la derecha. Te dije, no es la primera vez que en Latinoamérica ocurre esto, pero se está viniendo y se va a venir con fuerza seguramente. No me sorprendería que en el futuro hubiera un candidato así en México, ¿no? Que tomara estas banderas, pero ya lo hubo. Estuvo Marichuy en un momento crítico en la historia de México, cuando López Obrador intentaba por tercera ocasión ganar la presidencia. El ZLN jamás había tenido aspiraciones electorales, dice jamás haberlas tenido, dice que solo era una tarima para llevar enfrente sus ideas y todo esto, que jamás pensaron en ganar, pero tampoco usaron esa tarima política para denunciar a los partidos de derecha. Tampoco fueron quien para decir cierto. Y el desastre ecológico de la región. Exacto. Lo que sí decían es que Obrador era más de lo mismo, o sea, ese activismo contra los movimientos progresistas de la izquierda, de la línea que a ustedes les guste, eso podemos debatirlo, si Obrador es socialdemócrata, si es un progresista, si es un reformista, eso ahorita me interesa, pero la línea del ZLN ha sido siempre criticar a cualquier variante, pues, ¿no? Que les salga, que los quiera rebasar por la izquierda. Entonces, eso es un tema de análisis mucho más profundo. Yo no niego que el ZLN tenga demandas legítimas y que tenga militantes legítimos, pero es un movimiento muy ecléctico, muy sincrético, que toma elementos de aquí y de allá, y no nada más desecha elementos, porque en su historia empezó muy distinto a como es ahora, y de hecho quiero aprovechar para anunciarles que pronto va a salir unas publicaciones mías con los amigos del diario La Comuna de Sevilla, España, que van a estarme publicando periódicamente en su página de internet un trabajo que he estado haciendo sobre el ZLN, porque yo en la Universidad de Friedrich Schiller enseño, una de mis materias es constitucionalismo mexicano, el caso del ZLN. Entonces, he estado haciendo un análisis sobre el ZLN a través de sus declaraciones de la Selva Lacandona, que son sus 6 documentos más importantes oficiales, y van a estar publicando en una serie de artículos para entonces ahondar en este tema y no meternos tanto, pero ahí podemos ir ampliando más las dudas. Pues va a ser muy interesante, Arturo, observar cómo reacciona. Me imagino que por el nombre que tiene este grupo en donde vas a hacer la presentación de estos artículos, deben de ser forzosamente anarquistas, o deben de tener... No, para nada. No son. A ver. Es más bien de corte marxista el periódico, pero es más bien es prensa militante. Ok. Oye, una pregunta nada más antes de que se me olvide. ¿Podemos, nos autorizarían para reproducir los 4 vientos? Sí, es lo que quería comentarles, para reproducirlo con ustedes. Y entonces ahora, para regresar al tema de Ecuador y de estas elecciones, evidentemente, entonces, la izquierda de la que estamos hablando, de la que necesites el favor de ubicarnos desde el contexto de la geopolítica, qué poderes, qué movimientos y qué grupos están en este momento en conflicto y que están en esta pugna. Obviamente, entonces, estamos hablando de que el correísmo tiene de nueva cuenta una solidez que no existe en México en este momento, en cuanto a que hay un interés común de esa izquierda revolucionaria, realmente transformadora, ¿sí?, que está motivando y que está generando políticas públicas que van tendientes incluso a profundizar en este concepto de lo que es el nacionalismo, expropiador inclusive, si es necesario, o que confronta directamente a los grandes consorcios transnacionales, financieros, multinacionales y transnacionales. Evidentemente, entonces, estamos hablando de una
de una izquierda socialista, comunista, anarquista, unida, diferente a lo que está sucediendo en nuestro país, en donde todavía no tenemos ni siquiera ese concepto de unidad dentro de la izquierda mexicana. ¿Qué crees que entonces le quede a esta opción que gana una elección, que no le da todavía para obtener el triunfo contundente en la primera etapa, pero que tiene que asistir a una segunda vuelta por el sistema electoral que tienen allá en Ecuador? ¿Crees que ese margen de grupos y de unidades y de organizaciones de izquierda puedan ser suficientes para que me dijiste que va a ser en abril, ¿verdad? El 11 de abril. El 11 de abril, puedan realmente salir triunfantes ante una derecha que, bueno, por lo que tú nos decías, tiene por ahí algunos aliados medio disfrazados, medio... Claro. ¿Qué crees que va a suceder? Bueno, primero me gustaría aclarar, o al menos en mi punto de vista, que si bien Ecuador tiene el precedente del movimiento ciudadano, de Alianza Ciudadana, como se llamaba este partido de Rafael Correa, tiene otras desventajas que en México ahorita no existen. Por ejemplo, el problema que Ecuador tuvo fue distinto al de Bolivia o al de Argentina. Por ejemplo, en Argentina se pierden las elecciones simplemente por varios motivos, que hubo bastantes problemas con el gobierno de Cristina Fernández. A pesar de que hubo muchos aciertos, también hubo muchos problemas. El problema de Ecuador no fue, por ejemplo, una oposición que les ganase en las calles a través de la violencia, o en Bolivia que les dieron golpe militar, sino que fue una traición interna en el movimiento de Alianza Ciudadana a través de Lenín Moreno, y eso ha desquebrajado completamente la estructura partidista, verbigracia del elemento electoral, pues del brazo electoral de lo que era el movimiento político de Rafael Correa, y esto los ha dejado en una situación muy lamentable, aparte de que han sido perseguidos judicialmente a través del Poder Judicial. Valga la redundancia, el expresidente Jorge Glass sigue en la cárcel desde hace mucho tiempo. Correa tiene varios procesos abiertos con delitos fabricados simplemente para mantenerlo fuera de la contienda. Varios de los candidatos, varios de las propuestas fueron rechazadas porque les inventaban cargos, etcétera. O sea, ha sido un calvario para el correísmo encontrar un instrumento político, encontrar candidatos, y no encontrarlos, sino que se los permitiesen. Entonces, desde el registro de candidatos hasta toda suerte de impedimentos, que obviamente México no los tiene por el caso de Morena, para bien o para mal, con lo poco articulado que está Morena, con lo poco macizo ideológicamente que esté o lo que sea. Aún así es un instrumento sólido en plano electoral, digamos, tiene una fuerza electoral fuerte, tiene un líder fuerte, claro, que no está bajo ningún proceso electoral, ni mucho menos, al contrario, está sobre las nubes con la aceptación y la popularidad, no solo nacional, sino internacional. O sea, difícilmente le pudiesen fabricar algún tipo de delito a Obrador sin despertar el odio del pueblo. No por ahora. Al menos no por ahora. Así que en este sentido, Morena siento yo que inclusive está mejor en plano de estabilidad política que lo que el Ecuador está. Cierto es que también el caso de Morena no es una situación que se pueda alargar mucho tiempo, porque estamos viendo que entre más pasa el tiempo y este partido no se cohesiona o no tiene un perfil señalado, define su ideología y su programa, corre más el peligro de empezarse a desquebrajar desde adentro, ¿no? Sí. Así que bueno, guardando las diferencias, creo que Morena está mejor posicionado, digamos, electoralmente que Ecuador. La fuerza político-electoral Sí, lo cierto es que ambos dependen del peso político, de la ideología y de su líder. Tiene una relación simbiótica, ¿no? La figura de Rafael Correa pesa en Ecuador como claro, que fila de López Obrador. Correa es lo que Evo fue para Bolivia. Arce, ¿no? El hecho de que Correa haya apoyado al candidato le dio el peso específico, y lo vamos a ver en 4 años en México. El candidato que esté abanderado por las siglas de Morena, yo lo firmo desde ahorita, va a ganar sin problemas, simplemente por el peso específico del movimiento político que Obrador encabeza, si no pasa ninguna locura, ¿no? En medio, pero
tendría que pasar algo muy increíble para que en México Morena perdiese la elección que viene. Por otro lado, también lo que nos marca esta elección es que el giro de la estrategia del neoliberalismo y de los grandes empresarios y la derecha latinoamericana ya se percibe, ya están cocinando otro perfil de otro político porque las opciones reales ahorita son impresentables. Tú no puedes llevar a un Fernández de Ceballos, a un Ricardo Ayala, sí, a una Naya o al de Movimiento Ciudadano que se la pasa haciendo Alfaro. tontería por tontería, ¿no? Este joven, el que vive con 50,000 pesos diarios, o cómo era este. Sí, que el del partido. Que hay gente muy pobre que. Sí, hay el de Convergencia, ¿no? Ganan 40,000 pesos. ¿No? Movimiento Ciudadano, o sea, tú no puedes presentar ese tipo de personajes en una elección nacional en México ahorita porque no te sacan ni el registro. Así que el cambio que se está dando en la estrategia es precisamente lo que en Ecuador ocurre. El candidato tradicional para que la gente, lo identifique fácil, y luego alguien que parece como una alternativa, ¿no? Que fue lo que hicieron con Fox. Era La Bastida, más de lo mismo, el viejo, y Vicente Fox, el hombre del rancho, el que habla como tú, el que trae botas como tú, el sincero. Y así lo están ahora haciendo con el ecologismo, o el indigenismo, o el feminismo. No nos extrañe que venga una candidata mujer por parte de la oposición y que traiga ese discurso de que por fin voy a llevar el aborto, o por fin voy a acabar con el feminicidio. No sería nada raro. Esta es una estrategia de un lengua larga como Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, que está repudiado en su estado por el pésimo gobierno que hizo, pero que tiene una muy buena relación con los 600 intelectuales que firman una carta hoy y otra mañana. O en el caso de Baja California, Arturo, en que el Partido Acción Nacional pretende utilizar a una por supuesto, ganadora del concurso Miss Universo, en lo que parece ser que se quiere convertir en Baja California en una elección de bonitas. Sí, no. Nuevamente lo digo con todo respeto para la mujer, no lo digo de manera. Y además relativo de qué es lo bonito. Y aparte de eso, bueno, dentro de este contexto, por eso era mi pregunta original, mi estimado Arturo, de que si finalmente en ese contexto de estas nuevas alianzas y de todos estos antecedentes que nos estabas dando en el caso de Correa y de ahora de esta nueva postulación ganadora en la primera etapa, pues y con este ataque frontal, decidido, a veces hasta brutal por parte de la derecha ecuatoriana, le va a alcanzar al correísmo, ¿sí? Con las pocas otras opciones que tiene dentro de esa izquierda que yo te mencionaba hace un momento, si van a ser suficientes para finalmente lograr, en el caso de Ecuador, ¿sí? Una victoria en la segunda vuelta, porque tú lo acabas de decir de una manera muy clara. La derecha en toda América Latina ya tiene una escuela, ya tiene experiencia, ya tiene modelos a seguir para poder continuar en este momento histórico, en este año en particular, incluso contener lo que estamos viendo como una reacción de la izquierda verdadera, de la izquierda socialista, comunista, anarquista, ¿sí? En los países que ya tienen estos antecedentes de haber logrado obtener presidencias de la República, incluso reconocidas como exitosas por organismos internacionales desde el punto de vista bancario y financiero, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Esa es la pregunta. ¿Le alcanzará al grupo, al correísmo ecuatoriano? Sí, yo quiero agregar un comentario a esto para que lo consideres en tu respuesta. A lo mejor, así como hiciste el retrato, la descripción, las pinceladas sobre este personaje Yacu y lo que representa, el otro como que no hace tanta falta definirlo, a Guillermo Lazo se define solo, pero en el caso, por ejemplo, de Andrés Arauz, sabemos que tiene, como dices, el peso del correísmo, del correísta, el voto duro, favorable a Rafael Correa y lo que él representa. Pero, ¿quién es Andrés Arauz por sí mismo y a qué otras capas puede llegar? Y yo retomo aquí la pregunta, el comentario que te hice hace un momento, de ese 20% del electorado, que está, más del 20% que está
entre los otros 14 candidatos, ¿será gente que vaya a votar? ¿Será gente que supere ese 8% que suman ahorita, sumarían de ventaja, suponiendo que todas las manzanas de todas las rejas, es decir, todos los seguidores se unieran de Yacu Pérez y de Guillermo Lazo contra Andrés Arauz? ¿Podría Andrés Arauz, podría el correísmo, les alcanzaría para atraer ese otro 20% del electorado? Primero, dos cosas que aquí hay que comentar también. En Ecuador es una de las legislaciones más benévolas para el voto extranjero. Ecuador tiene inclusive mesas de votación, ni siquiera inclusive tiene representantes de diputaciones, o sea, tienen como, por ejemplo, distritos, pues, de personas que están viviendo fuera del Ecuador, tienen representantes en el Parlamento, en el Congreso ecuatoriano, de residentes de Ecuador en el extranjero, porque con los gobiernos neoliberales hubo un éxodo de millones y millones de ecuatorianos y es de los países latinoamericanos que más personas tienen viviendo en el extranjero, sobre todo en España. Y de hecho, este diario que les comento, La Comuna, tiene muchos más lectores en la comunidad ecuatoriana o latinoamericana viviendo en España que propios españoles. Entonces, por eso que están muy ligados a la política latinoamericana. Eso es un punto, que el voto ecuatoriano es un voto que va, por lo general, extranjero, perdón, que va al correísmo porque son ellos mismos víctimas del neoliberalismo. Entonces, este voto, por lo general, está cautivo en el correísmo, son de los mayores apoyos que tiene electoralmente hablando y porque les han dado esa voz en el Parlamento durante el correísmo. Por otro lado, no hay una alianza tan ecléctica y tan sincrática como de Lazo y el ecologismo o pseudoecologismo de Yaco, que resista una unidad esperada tan grande en su voto. O sea, si tú juntas blanco con negro, no puedes esperar que todo salga en gris. Es precisamente los genes, por ejemplo, en la biología, nunca en el 100% de los casos te van a dar una persona rubia con una persona negra de color, te van a dar una persona mezclada. O sea, siempre va a haber una gran mayoría o un gran número de personas que van a salir completamente afroamericanos o completamente rubios. Entonces, esta forzosa, esta unión que se da a la fuerza, pues podrá permear hasta cierto punto, pero no es total y no lo será nunca totalmente. No va a haber una antítesis completa de esto, sino que muchos de estos elementos se van a quedar en ese marco político, ya sea porque son ultraderechistas o porque sean ultraizquierdistas, porque sean realmente consecuentes con su política y hayan apoyado a Yacu pensando que Yacu sí es de izquierda, o viceversa, que hayan apoyado a Lazo porque son de derecha ideológica y jamás le van a dar el voto a Correa. Entonces, yo creo que algún porcentaje de esta coalición no firmada, sino fáctica, que se está dando entre Yacu y Lazo, se va a tener que desquebrajar. O sea, un porcentaje va a tener que, como un iceberg, romperse y caer al mar, y será menester del correísmo hablarle a este sector. Y de hecho, el correísmo es muy pragmático. Es mucho más pragmático que el gobierno venezolano o que el MAS en Bolivia. El correísmo ha sido una historia de éxito económico en Ecuador, y eso también retribuye a que muchos empresarios, sobre todo los pequeños empresarios, no vean con malos ojos el regreso del correísmo, y más cuando el desastre del manejo de la pandemia de Lenín Moreno ha sido pues un problema muy grande para los empresarios. Entonces, no hay blanco y negro en la política, aunque a muchos les gustaría verlo así. De hecho, regresando un poco al tema de Javier, que mencionaba el bloque de izquierda, inclusive del lado de Correa, y esa es otra similitud con México que no hay que perder de vista, no es homogéneo tampoco. Dentro del mismo movimiento comunista, ya no digamos del anarquista, que yo creo que, así, sin meter la mano al fuego, porque tampoco soy un experto de la política interna ecuatoriana, sobre todo en estos microcosmos, ¿no? En estos microgrupos, estoy casi seguro que no hay apoyos anarquistas en el correísmo o del lado del correísmo. Lo que sí sé, y conozco a compañeros de otros partidos comunistas que apoyan al gobierno de Correa, y hay otros dentro también del marxismo-leninismo que lo detestan, pero como la peste. Ya. Entonces,
sobre todo el maoísmo, que está muy presente, ustedes saben, en esa región, todo de Perú, y Sendero Luminoso fue muy presente en Bolivia, etcétera. Lo detestan como la peste, y tuvimos, inclusive, yo he conocido personajes de estos partidos que parece que estás hablando con miembros del neoliberalismo, porque no sabes, le tiran más piedra que los reaccionarios. Entonces, eso también ha sido algo bastante revelador en la política interna ecuatoriana, porque en el movimiento comunista internacional hay una minoría que también existe en México, que está en completa contra de cualquier gran frente nacional, porque lo tildan de socialdemocracia, porque lo tildan inclusive de militaristas. Hay un grupo ahí mexicano del Partido Comunista, pequeño, pero que hace ruido, que a Obrador casi le dice Pinochet, ¿no? O sea, es un dogmatismo que viene de un análisis blanco con negro de la realidad, salido así de la ortodoxia de los libros, como si fuera la Biblia, ¿no? De recitarme los versos del Corán casi, y es que Lenin dijo, y es que Marx dijo, y esto, y que es un juicio que a final de cuentas llega a una conclusión, o hacen una conclusión, y luego analizan la realidad para ver cómo le hacen que su conclusión pegue con su... Claro. Al revés, ¿no? Hacen un análisis para llegar a una conclusión. Para hacer que la realidad quepa en su conclusión. Exacto, y luego tratan de analizar la realidad a través de estos textos, agarrando uno de aquí, otro de allá, en diferentes conceptos o contextos históricos de Lenin, de Marx, para hacerlo caber en esta concepción que ellos tienen blanco y negro. Y lo mismo ocurre en Ecuador. Y el problema es que Correa no es un socialista, no es un comunista, y nunca lo ha dicho que lo sea. Inclusive tiene declaraciones desafortunadas sobre el marxismo desde el punto de vista económico, y muchos marxistas lo aborrecen por eso. Por eso mismo. Esperan cosas de una persona que no es lo que ellos quisieran. Pero una cosa es vivir en la ideología, en el idealismo de lo que uno quisiera, y otro de las realidades fácticas. Y ese es un gran problema que la izquierda infantilista, aventurera, viene arrastrando en Latinoamérica y en el mundo, aquí también en Europa. Arturo, permíteme hacerte una última pregunta en lo personal. Fíjate que después de escuchar todas estas explicaciones tan interesantes que estás dando de lo que sucede en el continente americano, de lo que representa quienes están actuando en este proceso electoral, que no son personajes y movimientos que ya no nos son ajenos en Latinoamérica, ¿no? No. Y parece ser que poco a poco esto comienza precisamente a permear en todo el mundo, porque estamos viendo que finalmente hay grupos que están tendiendo hacia la aplicación de un humanismo en la política, ¿verdad? Cada vez más insistente, y obviamente la respuesta de la derecha y fundamentalmente de la ultraderecha ha sido cada vez más antagonista, más agresiva, ¿no? En sus métodos, en sus prácticas. Pero a mí me gustaría, de mi parte, cerrar con esta pregunta que te quiero hacer. Con todo esto que nos acabas de decir, ¿qué representa entonces este proceso electoral en Ecuador? Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista latinoamericano, que parece ser que nos queremos dar una nueva oportunidad, pero parece ser que también pues, hay fuerzas muy fuertes que están actuando para que esa segunda o tercera vía, o esta tercera oportunidad que nos queremos dar los latinoamericanos, fracase. La primera elección importante en América Latina en 2021, claro. Y yo creo, a menos que me equivoque, haya otra, después de esta, la más importante, aunque no se elige presidente de la República, pero sí el proyecto de la 4T, va a ser la de México en junio próximo. ¿Qué representa, Arturo? Bueno, pues es muy importante, muy, muy importante. Yo estuve trabajando hace unos días en un mapa político actualizado, que igual también los voy a compartir, de los gobiernos, de los cortes políticos de los gobiernos de Latinoamérica, en mi clase de constitucionalismo latinoamericano para mis estudiantes de la universidad acá en Jena, y ves claramente, ¿no? la polarización o los dos bandos políticos enfrentados de Latinoamérica, aquellos gobiernos que están con un proyecto anticolonializador, ¿no? Antiimperialista, progresista, con muchos distintos tintes, desde el marxismo-leninismo cubano hasta el progresismo nacionalista, blando, por así decirlo, en Argentina, etcétera. Y del otro lado, desde un gobierno protofascista brasileño hasta pues un gobierno
conservador neoliberal en Costa Rica o Panamá. Así que tienes dos espectros muy bien definidos en varios matices que van desde el rojo hasta el azul oscuro. Y esta balanza, cuando tú la ves en el mapa, ya se los compartiré para que lo puedan observar mejor, representa Ecuador un turning point, como dirían los gringos, ¿no? Un parteaguas, porque venimos de una clara recuperación de gobiernos progresistas desde Argentina, Bolivia, y tendríamos que pasar necesariamente por el Ecuador, tomando en cuenta la importancia de lo que sería para el Ecuador regresar al ALBA, porque el ALBA original, digamos, era una alianza Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, dos de los cuales pues perdieron esta presencia en el periodo tirado a la basura del regreso del neoliberalismo con Lenín Moreno y con Yanine Alves, Yanine Álvarez, apellida creo, que por suerte nada más, Áñez, perdón, que por suerte nada más fue un año, pero representaría pues la derrota de la derecha en esta contraofensiva que tuvieron y yo diría que tendería la balanza otra vez regionalmente hacia gobiernos progresistas, teniendo en cuenta que en Chile vienen elecciones para una constituyente y que en Perú las cosas se ven también un poco pues complicadas, que están ahí también en efervescencia, ¿no? Y esto pues aislaría a Bolsonaro en sus próximas elecciones, que falta un tiempo, pero pues lo dejarían un tanto aislado. Y también en Colombia que Petro viene fuerte, ¿no? Desde la última elección, y Petro por ahí a lo mejor puede dar una campanada en Colombia que sería pues ya lo más y sorprendente, porque Colombia es el feudo yanqui en Latinoamérica. Joe Biden sería un personaje de peso con lo que conocemos hasta el momento de sus acciones políticas. Estados Unidos va a ser siempre un factor. Está siendo un factor en Ecuador, fue un factor en Bolivia, y John Biden como el títere por excelencia, el presidente de los Estados Unidos como títere por excelencia de las grandes corporaciones armamentistas, energéticas, de los lobbies estadounidenses, tendrá que cumplir la función como máximo representante del capitalismo, pues de hacer lo propio para tratar de tender la balanza al lado neoliberal. ¿Qué tanto lo va a poder hacer? Pues dependerá de las condiciones internas del gobierno que esté. En Ecuador y en Bolivia obviamente tuvo las condiciones óptimas porque tenían gobiernos neoliberales. Lenín Moreno lo ha permitido, Bolivia lo hizo igual, pero en México no será lo mismo. El gobierno de Obrador seguramente tratará de impedir que los intereses norteamericanos apoyen a estas candidaturas que están en contra de la Cuarta T, y lo mismo ocurrirá pues en otros países, en Nicaragua, por ejemplo, o en Venezuela, donde los gringos pues prácticamente han perdido toda influencia oficial a través de sus NGOs y todo este rollo, ¿no? Lo que yo sí quisiera también resaltar antes de terminar con este balance es que el pseudoecologismo totalmente demagogo de este personaje, Carlos Ranulfo, mejor conocido como Yaku, es a todas luces un simplismo de lo que significa el desarrollo tecnológico y de lo que significa la explotación de los recursos naturales, en este caso sobre todo los energéticos, y es un simplismo que raya en lo ridículo, en lo burlesco, y juega con la ignorancia de los pueblos, sobre todo los pueblos originarios, porque extrapolar la realidad de un pueblo originario, hablemos por ejemplo de las grandes culturas mayas, incas, aztecas, de hace más de 500, en el caso de los mayas más de 1000 años, pero por lo menos de 700 años en el caso de los aztecas, a una realidad de una población de 1,000 millones y millones de habitantes, ¿no? Tratar de sobrepolar estas paradigmas de explotación de recursos naturales, de pequeña agricultura, de caza, de todavía caza, de esclavismo como método de producción de riquezas, que también se les olvida mucho denunciar en estas ancestrales culturas que eran uno con la madre naturaleza, que explotaban sexualmente a las mujeres y que ofrecían sacrificios humanos y que esclavizaban a otros grupos indígenas iguales que ellos en nombre de religiones también, igual que las cristianas, etcétera.
extrapolar estas realidades a nuestra realidad en el siglo XXI, con el desarrollo de la energía atómica, con el desarrollo del genoma humano y todo esto, es realmente irrisorio y que nadie debería de tomárselo en serio. Aparte de eso, que es ya de plano, realmente, perdónenme, pero estúpido. Aparte de eso, poner en una sola bandeja, en un solo closet, tanto a los países ultradesarrollados como a los países sobreexplotados y pobres de Latinoamérica como Ecuador, y medirlos con la misma vara en la que nadie puede usar uso del petróleo, nadie puede usar uso de sus recursos naturales porque es un crimen contra la Pachamama o el ecosistema, como ellos le quieran llamar, es realmente colonialista, imperialista, racista, antiindigenista y antidesarrollista. Es realmente condenar a los pueblos de Latinoamérica a vivir en la explotación de las grandes compañías norteamericanas que ya se dieron su lujito de explotar todos los recursos propios y ajenos, entre ellos los nuestros, para llegar a un grado de desarrollo que nosotros ya nunca podremos alcanzar, aún así no lo propusiésemos. Es condenarnos a no utilizar nuestros recursos con el fetiche, porque es un fetiche de la explotación natural. Cuando cualquier fogata, cualquier caída de un árbol y cualquier uso de la naturaleza es explotación natural. La diferencia es la cuantía y el grado de renovabilidad que se tenga en el proyecto. Así que no me vengan estos grupos a tratar de hacer una abstracción de la madre naturaleza como si fuera un ente vivo, cuando a la naturaleza no le interesa si hay monóxido de carbono o hay radiación de isótopos en la atmósfera. Todo eso viene del planeta. O sea, al planeta no le interesa. Es nuestra propia comodidad la que se ve afectada simplemente si hay radioactividad o hay monóxido de carbono. Así que ejemplificar estas realidades prácticas y meterlas en abstracciones que no corresponden a la actualidad es una locura, y más en el plano político, donde estamos hablando de la vida y el futuro de millones de personas. No estamos hablando de que el planeta solamente tiene problemas porque no hay espacios para las bicicletas. O sea, por favor, o sea, este simplismo es estúpido, la verdad. Extraordinaria respuesta, Arturo. Te felicito, excelente. Y sabes qué, Arturo, yo lo voy a condensar también en una frase, porque hace tiempo me asalta a mí esta inquietud, me hace pensar y pensar en ello. Cuando idealizamos tanto también a nuestras comunidades indígenas y sus tradiciones, caemos en una actitud muy similar a la del fascismo, que creía que había una raza superior. Por eso tocaba el tema de las culturas. Y creemos que es la raza superior, ¿no? Sí, por eso tocaba el tema de las culturas protoeuropeas, porque así mismo así lo manejan estas personas. Los griegos fascistas dicen que la cultura helenística es pura y que los romanos fueron y hicieron una porquería. Es como decía aquí a los mayas o los tzotziles o los tarahumaras. Claro, estas culturas son producto de su historia y en ese momento fueron conquistados arbitraria y criminalmente por una cultura mucho más avanzada, pero ellos mismos también hubieran seguido este camino, este desarrollo histórico, si hubieran tenido la oportunidad. Son de las cosas que se tienen que discutir en este año, en el que se celebran los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Sí. Y para terminar, celebro mucho la actitud del gobierno de quiero hacer una pregunta. Sí, de invitar al rey de España, ¿no? Que lo invitó, obviamente nunca le contestaron, pero lo invitó a que se sentaran a la mesa y se pusieran a discutir todo este rollo, que a fin de cuentas es una cicatriz histórica, y me parece que es una buena manera de sentarse sobre la mesa y tocar estos temas que a veces, inclusive dentro de la misma izquierda, parecen un tabú, ¿no? No puedo hablar de los indígenas porque solo si eres indígena puedes opinar, como si solo los chimpancés pudieran investigar a los chimpancés porque solo los chimpancés son chimpancés, o los astrónomos no pueden opinar sobre las estrellas porque nunca han estado en una. Ese es el típico argumento que te van a dar. No puedes opinar del zapatismo porque nunca has estado en Chiapas. Así lo están manejando muchas personas. Así es. Bueno, mi último comentario y pregunta, Arturo, no sé si sea correcto decir que en este resultado electoral de Ecuador podríamos pensar que el gobierno de Lenín Moreno, y Lenín Moreno con todo lo que significa, ya mencionamos solamente algunos rasgos de este nefasto gobierno de Ecuador, quedó rebasado por la izquierda y por la derecha, quedó hecho polvo Lenín Moreno. Bueno, pues está interesante la pregunta, porque Lenín Moreno es la persona, yo creo que está más apestado que un enfermo de COVID en Ecuador. Nadie lo quiere porque su administración ha sido un desastre. Además, ¿quién en su sano juicio confía en un traidor? Ni siquiera los derechistas. O sea,
la persona que está más en peligro de morirse en la vida es un doble agente, ¿no? Es una persona que traiciona sus ideales para venderlos a alguien al mejor postor, y en ese sentido nadie te quiere, porque ni siquiera el que te compró, el que te compró con ese dinero confía en ti, o sea, eres una persona de un solo uso, y Lenin Moreno se va al basurero de la historia por ser un traidor. Creo que es una de las primeras importantes conclusiones, ¿no? Sí. Y que en la comunidad internacional muchos no le vamos a perdonar jamás haber entregado a Sánchez, ¿verdad? No, y fíjate lo que son las cosas, Olga. Uno de los tipos que entregó a uno de los comandantes del directorio de las FARC, el más joven de todo el directorio de las FARC, antes de que entregasen las armas, era su guardaespaldas. Este tipo asesinó a la persona que tenía en cargo, él era el jefe de su guardia, lo asesina, y para cobrar la recompensa del asqueroso gobierno de Bogotá, que utilizaba esas técnicas para romper a los guerrilleros, ofreciéndoles dinero para entregar a sus comandantes, para cobrar esa recompensa, le cortó las manos al guerrillero para probar con su huella digital que lo había asesinado. Y nunca le pagaron su recompensa al desgraciado. ¿Y sabes cómo terminó? Asesinado, obviamente, seguramente por un miembro de las FARC. Sí. Y eso es lo que se merecen esos traidores. Y Lenin Moreno, si no termina asesinado, va a terminar por lo menos en el basurero de la historia, creo. Esta elección lo mandó así. Por eso decía yo, rebasado tanto por la izquierda como por la derecha, sí. Hecho talco, hecho polvo, hecho mierda, dirían otros. Sí. Bueno, pero sí. La otra conclusión que yo obtengo de este proceso electoral de Ecuador es que en medio de la pandemia hubo una gran participación electoral, lo cual significa, y esto quiero destacarlo, que los ciudadanos en Latinoamérica, como sucedió en México, están dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos para llevar a los cambios que sean necesarios por la vía pacífica. Sí. Creo que esto es digno de destacarse, porque estuve leyendo algunas crónicas de cómo los ecuatorianos llevaban incluso su propia mascarilla, su alcohol, ¿verdad? Sus propios bolígrafos para ir a votar, pero no los detuvo la pandemia. Tomaron medidas de precaución para ir a votar, y no tengo el dato, no sé si tú lo tengas, pero se habla de una alta participación. Sí. De 13 millones de electores que estaban llamados a las urnas, sí. Y que, como tú mencionabas hace un momento, una gran cantidad está afuera, sí, y que son contrarios pues a este gobierno de Lenin Moreno. 410,000 residen en el exterior. Por último, nada más para que lo agregues a tu comentario, no sé si tengas los datos, porque no nada más se elegía presidente y vicepresidente, y nos vamos a ir hasta abril, 11 de abril, para ver qué sucede en estos altísimos cargos, pero se estaban eligiendo 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 representantes del Parlamento andino. ¿Tienes datos al respecto? No tengo, y estoy muy, muy seguro, casi puedo vaticinar que va a estar muy dividida la asamblea, y sobre todo porque es un doble juego, ¿no? Es un juego a dos bandas, como lo he escuchado con ustedes, este término, y pasa muy bien. Por un lado es dividir el voto, no solo de presidente, por el otro lado es también dividir la asamblea, ¿no? Porque ahí sí no hay segunda vuelta. Entonces, si te fuiste con la finta de que Yacu es el indigenista, etcétera, pues ahí ya entregaste tu voto y ahí no hay segunda vuelta, y ya le diste representación a este partido pseudo indigenista, que a final de cuentas se va a aliar con la postura neoliberal. Así que ahí sí creo que van a tener un éxito. Si no es en la presidencia, por lo menos van a ser el problema, van a ser un gobierno más problemático para el candidato correísta en caso de que gane, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que mencionaba Luis, que no hay un partido fuerte en Ecuador. O sea, tuvieron un desastre electoral con la pérdida de Alianza Ciudadana, y ahí, bueno, ahí sí, en estos sistemas parlamentarios, digamos, estos sistemas de democracia burguesa donde se maneja a través de partidos, ahí sí vamos a ver el daño que le hace extirpar a un movimiento su brazo político, su brazo electoral, porque nos guste o no, necesitamos de este partidito que ponga su registro para candidatear a un candidato. Oye, pero aún en ese panorama en donde no gane la izquierda, sin duda, el Parlamento ecuatoriano, en caso de que llegara finalmente a triunfar la derecha, no va a ser igual, no va a ser el mismo que después de la traición de Lenin. Claro.
vamos a tener una presencia muy fuerte también de legisladores, de parlamentarios de izquierda, que van a hacer todo lo posible también por estar encima, inspeccionando, ¿sí?, la actuación de ese nuevo gobierno de derecha, y eso, pues ya vamos a decirlo así, podría ser también pues un panorama alentador de cara a un nuevo proceso electoral intermedio o presidencial que permitiera entonces que esta renovación y esta regeneración y este retomar posiciones de la izquierda ecuatoriana, que es a nivel continental, ¿sí?, y a nivel mundial, pues podría significar entonces una ventaja adicional de cara a próximos encuentros democráticos a través de las urnas, de las elecciones populares, que estén definiendo finalmente hacia dónde quiere ir esta humanidad, ¿sí?, en este principio del siglo XXI, perdón, en donde tantas cosas tan interesantes se están combinando, y esta pugna por finalmente por quedarse al frente de nuevos modelos, ¿sí?, o de la conservación de viejas prácticas, de las cuales creo que la humanidad en este momento se quiere salir después de esta crisis de la pandemia. Sí. Ha desnudado completito, ¿sí?, qué significa mantener un sistema neoliberal, ¿sí?, que dirija una oligarquía que nos está llevando realmente a situaciones de tremenda pobreza y desigualdades. Así ¿Algo es. más, Arturo? ¿Quieres cerrar con algo? Yo terminaría nada más diciendo que es otra cosa que nos enseña Ecuador, es la capacidad que tiene el discurso neoliberal de mutar y de abanderar cualquier lucha, menos la de la clase trabajadora, esa sí nunca la van a hacer, pero el daño que está haciendo todo este pensamiento posmodernista del nuevo indigenismo, del nuevo feminismo y y lo veremos también prontamente, si no es en Europa, en Latinoamérica, del movimiento LGBT, con algún candidato LGBT, etcétera. Todas estas banderas que son tomables o robables por la derecha política para enmascarar su agenda neoliberal y encerrarse o enmascararse en el manto de esta nueva política de identidades o política ultra individualista para, con un discurso populista y demagogo al mil, esconder sus verdaderas intenciones, que son pura, y siempre lo han sido, puramente económicas. Al neoliberalismo, a los oligarcas les importa un bledo si el gobernante es homosexual, si se puede casar o no, si es transexual, si es indígena. El problema es a qué clase sirve y no de dónde viene. Ya los vimos aquí en México. Así es. Ya los vimos aquí en México. Por ejemplo, Felipe Calderón, por mencionarlo con carne, hueso y rostro y apellido, pero que representa a toda esta gente que estás diciendo, pues ya aparece como feminista, como derechohumanista, como ambientalista. Sí, y eso sería mi pie de página. Lo dejaría en esa pequeña 3 puntos, porque estoy casi seguro que en las elecciones presidenciales de México, en las próximas, en 4 años, estoy casi seguro que tendremos por lo menos algún indigenista, algún ambientalista, alguna mujer o alguna feminista. Vamos a verlo, estoy casi seguro. A un yapu. Sí, a un yapu. En Baja California lo vamos a ver en este 2021 con el tema de los indígenas. Sí, ya lo estamos viendo ya aquí en Baja California. Sí. Oye, Arturo, muchísimas gracias. Ha sido como siempre un enorme placer escucharte. Una delicia. Conversar contigo. Gracias. Y nos quedamos pendientes. Sabes que desde que mencionaste el ONGismo, me quedo con la idea de que nos hace falta un programa especial sobre las ONGs y los disfraces camaleónicos también que existen aquí en las ONGs. ¿Sí? Sí, es un tema que es central acá en Europa, es la política de las ONGs, entonces acá también habrá mucho que decir. Muy bien. Alemania tiene mucho que ver con eso. Oh, claro, hay un... También financia Alemania muchas ONGs en México. Sí, no, dejémoslo en me gusta este pensamiento de esta definición de las ONG que dio Michael Parenti en alguna conferencia, dijo, las ONG son gente pobre de países ricos enviando dinero a gente rica de países pobres. Eso es, básicamente. Muy bien, pues estamos hablando entonces del próximo programa, a lo mejor, mi estimado Arturo. Un abrazo. Muchas gracias. Nos desde vemos pronto. Granada hasta Alemania. Cuídense. Cuídate mucho, Arturo. Adiós. Esperemos que tu familia esté toda muy bien.
y lo mejor para ti. Y nos estamos viendo dentro de 7 días. Saludos a Sara y a su abuelita. Adiós, igualmente. Gracias, hasta luego. Pronto. Y amigos, bueno, con esto terminamos el día de hoy nuestras transmisiones en vivo, que queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención y esté al pendiente de nuestra programación el día de mañana, porque tenemos también muchas actividades. Nos están invitando, Olga, a una rueda de prensa que va a dar el día de mañana el nuevo director del CICESE. Vamos a ver si podemos hacer alguna transmisión, enlazarnos en un momento determinado con esta entrevista, que pues también va a marcar un rumbo de qué va a suceder con el CICESE en el transcurso de los próximos 6 años. 6 años. Bueno, amigos, pues que tengan muy bonito día. Compartan nuestro programa con sus contactos. Ayúdenos a que la voz de Cuatro Vientos llegue lejos, ¿sí? Y que podamos ser cada vez más analíticos, más reflexivos, más críticos, más propositivos, más ciudadanos empoderados, dicen. Bueno, es todo, amigos. Gracias. Cuídense. Esto es todo, amigos. Esto es todo. Diría por Kipi. Gracias, hasta luego, amigos. Hasta luego. Descansen. Hasta mañana.